El conflicto en Oriente Medio parece haberse convertido en una guerra de desgaste. Ambos bandos se están atacando y bombardeando mutuamente. Se puede ver la devastación que está ocurriendo en Irán y en Israel. No tenemos muchas imágenes procedentes de Israel debido a la censura. Toda la región, incluidos los estados árabes del Golfo Pérsico, se ha visto fuertemente afectada por la guerra, ya que los iraníes afirman que Estados Unidos está utilizando su territorio para atacar Irán, y algunas bases han sido destruidas. Por ejemplo, se han destruido 4 sistemas THAAD. Si recuerdas, durante la guerra en Ucrania, Estados Unidos ni siquiera consideró enviar el sistema THAAD allí. Mucha gente hablaba sobre si Estados Unidos va a enviar esos sistemas, pero hasta ahora hemos visto que 4 de ellos han sido destruidos, junto con los radares y todo lo demás. Observando la situación actual y la manera en que la administración Trump parece pensar que puede elegir al próximo líder supremo de Irán, anoche mismo supimos que el nuevo líder supremo de Irán, sería Sayyid Mojtaba Khamenei, el hijo del Ayatollah Ali Khamenei. Esto constituye un mensaje directo para la administración Trump, porque su padre, su madre, su hermana y su cuñado fueron asesinados en el ataque israelí-estadounidense contra la casa del líder supremo de Irán. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, de hecho, estamos presenciando algo que ya habíamos anticipado el año pasado. En aquel entonces tuvimos una especie de guerra de desgaste a pequeña escala. Y recuerda que durante esa llamada guerra de 12 días, ya vimos un efecto de desgaste sobre Israel, porque todo se detuvo en realidad a petición de Israel. Eso significa, y recordarás las imágenes y los vídeos que teníamos en ese momento, que la cúpula de hierro y otros sistemas antibalísticos no funcionaron realmente. Es decir, funcionaron, pero los iraníes tenían una estrategia para atacar los sistemas de defensa aérea, no solo uno, sino varios, y saturaron rápidamente las defensas aéreas de Israel. Así que, en los días siguientes, no necesitaron hacer tanto. Tuvieron un número muy alto de misiles, drones y misiles de crucero en los primeros días, pero luego pudieron reducir la cantidad de misiles porque ya no necesitaban saturar las defensas aéreas. Sus misiles podían atravesarlas con mucha facilidad. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Es incluso, bueno, creo que es aún más dramático que lo que vimos el año pasado. Porque de nuevo, según mi comprensión, con la información limitada que tenemos de Israel, muchos misiles están logrando pasar. Lo que significa que después de solo un par de días, los israelíes ya tenían su sistema de defensa aérea completamente agotado. Y eso también explica por qué los iraníes no necesitan usar tantos misiles, drones o lo que sea hoy como lo hicieron en los primeros días de su respuesta. Porque desde el principio, la cuestión no era alcanzar un objetivo en Israel, sino agotar el sistema de defensa aérea. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. El resultado es que ahora los israelíes y los estadounidenses están suplicando un alto el fuego porque se dan cuenta de que les falta munición. No esperaban una reacción de tal magnitud. Hoy dicen que Irán ha reabastecido su arsenal de misiles y demás, pero la realidad es que no sé exactamente cuál es el estado de sus depósitos de munición. Pero el hecho es que todavía son capaces de infligir graves daños a la economía israelí. Así que estamos viendo exactamente el mismo patrón de desgaste que tuvimos el año pasado. La diferencia hoy, y aún no han pasado 12 días, es que estamos a unos 8 o 9 días desde el comienzo de esta guerra. Así que aún no hemos llegado al 12º día, pero ya podemos ver el efecto del desgaste. La diferencia hoy es que no veo ninguna disposición por parte de los iraníes a detener su respuesta antes de alcanzar su objetivo.
la destrucción total, no de los propios israelíes, sino de las capacidades israelíes y también de las capacidades estadounidenses en la región. Esa es mi opinión personal. Podemos interpretar eso de distintas maneras, dependiendo de cómo definan la destrucción de esas capacidades. Pero hoy, el problema es que Irán ya ha sufrido 3 ataques diferentes antes de este. Y en cada una de esas 3 ocasiones hubo una negociación, un alto el fuego, con la idea de que no se reanudaría. Les recuerdo que en enero de este año, Israel pidió a Rusia que mediara en un acuerdo entre Israel e Irán para establecer una especie de pacto de no agresión entre ambos. E Irán respondió positivamente a la idea, aunque según el Washington Post, eran muy escépticos respecto a la sinceridad de la solicitud o iniciativa israelí. Y de hecho, tenían razón, porque aparentemente esta solicitud coincidió con el momento en que Estados Unidos estaba enviando o introduciendo de contrabando armas en Irán, contrabandeando terminales de Starlink y tratando de fomentar la insurrección en algunas partes del país con agentes infiltrados, lo que significa que toda la idea de un pacto de no agresión era obviamente una tapadera para otras actividades clandestinas que se desarrollaban al mismo tiempo. Estamos hablando de enero de este año, lo que significa que todo esto ofrece una imagen. Ni siquiera estoy mencionando lo que ya hemos tratado, las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Esto significa que hoy los iraníes han experimentado en 3 o incluso 4 ocasiones que tanto los israelíes como Estados Unidos no actuaban de buena fe a la hora de negociar con ellos. Entonces, ¿por qué deberían ahora confiar en una solución negociada? Saben que, ocurra lo que ocurra, en algún momento se reanudará. La idea hoy, creo que este es más o menos el punto fundamental, es que pueden cambiar de opinión más adelante, pero en esta fase, creo que la idea es, hay que destruir por completo el potencial israelí. No destruirán todo el potencial de Estados Unidos, pero creo que los estadounidenses son probablemente un poco más conciliadores que los israelíes en ese aspecto. Por lo tanto, no necesitan destruir por completo. Quiero decir, eso sería imposible, porque el aparato militar estadounidense es tan enorme y está tan extendido que no espero que los iraníes siquiera contemplen tal idea. Pero en cualquier caso, lo que quieren los israelíes y lo que quieren los iraníes es sin duda demostrar a los israelíes que pueden destruir completamente su potencial. Y antes de alcanzar este objetivo, no veo ninguna oportunidad para una solución negociada, o digamos, un fin de la crisis. Así que estamos en una especie de guerra de desgaste. Y como bien señalas, este desgaste también afecta al resto de Oriente Medio. Y la deserción adopta otra forma allí, porque obviamente los demás países de la región no participaron directamente en la operación. Estuvieron implicados de forma indirecta en el sentido de que proporcionaron suministros, digamos que albergaron, por así decirlo, esas bases estadounidenses. Pero ahora parece que al menos algunos de esos países árabes se dan cuenta de que ser aliado de Estados Unidos es tóxico, porque Estados Unidos atrae la guerra, la provoca, pero también la atrae hacia sus propios países. Y hay además otro aspecto. Más allá del hecho de que Estados Unidos atrae la guerra, tampoco es realmente un socio fiable. Creo que este conflicto ha dejado muy evidentes las carencias del sistema de defensa estadounidense, por así decirlo. Mencionaste esas carencias, esos radares, el radar del sistema THAAD. Y creo que Estados Unidos, en total, tiene 13 sistemas en todo el mundo, y 4 de ellos han sido destruidos en Oriente Medio. Así que eso representa aproximadamente un tercio de la capacidad estadounidense en ese aspecto. Además, está el radar de alerta temprana ANFPS 132, que es un sistema estratégico de detección de misiles antibalísticos de largo alcance. El problema es que en esta región,
Y eso probablemente también explica parte de la preocupación entre los militares del estamento estadounidense. Hasta ahora, Estados Unidos solo ha atacado países que realmente no podían defenderse. Quizá recuerdes Afganistán, Irak, incluso Libia y Siria. Apenas tenían sistemas de defensa aérea eficaces, ni contramedidas electrónicas significativas. Countermeasures, electronic countermeasures. And you had not also this huge amount of. Y no tenías esta enorme cantidad de misiles ni todo este arsenal de drones sofisticados. No estamos hablando del mismo tipo de drones que se ven en Ucrania. Estos son mucho más avanzados. Quiero decir, los ucranianos también tienen drones sofisticados, pero no en la misma cantidad. Aquí, los drones iraníes son extremadamente sofisticados. Y es la primera vez que Estados Unidos se ha enfrentado, diría yo, casi a un igual en términos de fuerzas operativas o a nivel de teatro. Obviamente, los estadounidenses no estaban preparados para eso, ni tampoco ningún otro país de Oriente Medio. Así que Oriente Medio entiende que Estados Unidos es un aliado tóxico porque atrae ese tipo de reacción. Y no es un socio fiable, porque al fin y al cabo, su tecnología puede que no funcione tan bien como se afirma. Además, también ven que todo el esfuerzo de Estados Unidos por proteger a alguien en Oriente Medio se concentra en Israel. Es decir, no otorgan el mismo valor a sus aliados árabes que a Israel. Así que, en cierto modo, son aliados de segunda categoría para Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que muestra esta respuesta iraní. Creo, todísimo, que es step of marmleth over o serio no eth. Es un step toward gat's prater cheptuarai. The US is not there to protect the Arab world. They are there to protect Israel, and they are using the Arab world. Están allí para proteger a Israel y están utilizando al mundo árabe para proteger a Israel. Punto. Pero no están protegiendo a sus aliados árabes, y eso debería quedar claro para todos. La reacción iraní demuestra exactamente eso. De hecho, Irán y el propio presidente Pezeshkian ha declarado que no tienen nada en contra de las naciones del Golfo y que no quieren enfrentarse a ellas. Pero están luchando contra las fuerzas que los atacaron y, por lo tanto, tienen que golpear esas bases. El problema es que los estadounidenses están utilizando estos países árabes como santuarios para sus fuerzas. Eso es lo que los estadounidenses esperaban. Tienes una especie de santuario al que se esperaba que Irán no llegara, porque Irán no quiere causar daño. Recuerda que ahora Irán forma parte de la Conferencia Islámica, la Conferencia Islámica Internacional, lo que significa que forman parte del mismo club. Así que eso también es algo que los estadounidenses probablemente han malinterpretado. Los iraníes no tienen nada en contra de sus socios, pero entienden que están obligados a luchar contra quienes abusan de esta amistad para atacar a Irán. Y de nuevo, no sabemos exactamente cuáles serán las consecuencias de eso. Algunos dicen que será muy difícil para Estados Unidos reconstruir sus bases en esos países. No sé si ese será el caso. Quizás sí, quizás no. Pero sin duda mostrará al mundo árabe que Estados Unidos puede que no sea, digamos, el aliado más conveniente. Están haciendo un mal uso de sus aliados, pero no los protegen. No consideran las consecuencias de lo que hacen. Hasta ahora, por supuesto, podían usar sus bases para atacar Irak o Afganistán, porque Afganistán no tenía medios para responder. Pero ahora la situación ha cambiado, y eso pone en duda toda la idea de lo que significa ser aliado de Estados Unidos. Ahora estamos hablando de Oriente Medio, pero pensemos en otros países como Finlandia y Suecia, por ejemplo, que han cambiado su política y han abandonado la neutralidad para entrar en la OTAN. De hecho, están en una situación muy similar, porque uno piensa que Estados Unidos te protegerá, pero puede que no sea así. But that may not be the case. The US may simply attract some
Es posible que Estados Unidos simplemente atraiga alguna respuesta de otros, Rusia o en Oriente Medio, Irán, evidentemente. Así que el hecho de ser aliado de Estados Unidos te convierte en un imán para los problemas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Estados Unidos no está ahí para defender tus intereses, sino los suyos propios. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Es decir, no están intentando defender a Kuwait, Bahrein o a ningún otro. Están defendiendo a Israel. Punto. Así que ser aliado significa que Estados Unidos sigue actuando en función de sus propios intereses políticos, no de los de sus aliados. Y eso es exactamente lo que vemos reflejado en la OTAN, por cierto. Durante la Guerra Fría, cuando se creó la OTAN, existía evidentemente una convergencia entre los europeos y Estados Unidos debido a la amenaza percibida de la Unión Soviética. Y por lo tanto, todos sintieron que debían reaccionar juntos ante una amenaza común. Sus intereses, de hecho, estaban convergiendo, no fusionados, pero sí convergiendo. Hoy vemos que los estadounidenses tienen una evaluación diferente de la situación. Su problema ya no es el comunismo en la Unión Soviética, sino China. Así que ahora quieren centrarse en sus propios intereses y no les importan los intereses de los europeos. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Oriente Medio. Así que ser aliado de Estados Unidos es en realidad una apuesta y probablemente sea más fiable tener a otros países, digamos China o Rusia, por mencionar las grandes potencias, como aliados. Puede que no sean directos. Ante todo, no crearán guerras porque no forma parte de su cultura y probablemente no participen directamente en un conflicto, como vemos hoy en día, por cierto. No hay, al menos en esta fase, tropas rusas, ni fuerza aérea, ni nada similar implicado en el conflicto. Lo mismo ocurre con China. Pero por otro lado, están proporcionando apoyo, suministrando energía, porque Irán también necesita petróleo, por ejemplo, o tecnología, o ese tipo de ayuda, y obviamente también apoyo político. Así que probablemente signifique que es mejor tener un aliado que no ponga tropas sobre el terreno, pero ofrezca un apoyo político fiable, que un aliado que tenga tropas sobre el terreno, pero no proporcione un apoyo político fiable, como Estados Unidos.